En el año 2014, el presidente Enrique Peña Nieto impulsó reformas de diversos sectores del país, siendo una de ellas la reforma educativa que terminaría por afectar al Instituto Politécnico Nacional, ya que la administración y directivos querían imponer nuevos reglamentos internos y modificaciones a los planes de estudio que afectarían más a los estudiantes de lo que los estaban beneficiando, siendo incluso que generaciones enteras perdieron un año solo por capricho administrativo. Por lo que los estudiantes se organizaron en una serie de movilizaciones que iniciaron el 17 de septiembre, día en el que la ESIA se declaró en paro. El día 24 de septiembre se aprueba el nuevo reglamento en una sesión extraordinaria llevada a cabo en la madrugada, por lo que los alumnos del Politécnico se organizarían para hacer una primera megamarcha que juntó a más de 70,000 estudiantes del Politécnico y varios bloques de apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma del Estado de México. En respuesta, el 26 de septiembre, la directora general del Instituto Politécnico Nacional, Yolosóchitl Bustamante, declara públicamente que la movilización es una marcha financiada por grupos externos y que ninguna de las personas participantes en el movimiento era un estudiante del instituto, por lo que todas las escuelas del Politécnico se declaran en paro indefinido de labores, con los estudiantes tomando las instalaciones de sus escuelas y edificios de administración y gobierno interior. Entre dimes y diretes, las autoridades de la SEP, el gobierno y el Instituto Politécnico Nacional mantienen una posición de negación, alegando que sus únicos intereses eran la protección de los alumnos y la búsqueda de su bienestar. Sin embargo, algo sucedió la noche del 26 de septiembre, un evento sin relación que terminó por derrumbar la barrera de mentiras y justificaciones que el gobierno estaba imponiendo en los estudiantes. En la madrugada del 27 de septiembre, policías municipales de Iguala, la Policía Estatal de Guerrero y militares del 27º Batallón de Infantería de Iguala persiguieron, atacaron y secuestraron a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, un ataque en el que se vieron también afectados civiles y periodistas. Sí, el Estado que horas atrás se declaraba a través de sus instituciones como un ente velador de los intereses de los estudiantes y que procuraba lo mejor para ellos, había perseguido, atacado, secuestrado y posteriormente se supo, asesinado a 43 estudiantes, abriendo las heridas de lo que sucedió también en 1968 con la matanza de Tlatelolco. Este evento terminó por dar fuerza a la movilización politécnica, pues estaba claro que el gobierno mentía, y no solo eso. El Estado estaba dispuesto a desaparecerlos o a asesinarlos con tal de mantener sus intereses. Esto terminó por generar la segunda megamarcha, conocida como la Marcha de las Credenciales, donde los alumnos de todas las escuelas del Politécnico se movilizaron con credencial en mano del casco de Santo Tomás a la Secretaría de Gobernación, donde Miguel Osorio Chong, en ese entonces secretario, recibió el primer pliego petitorio. Esta última marcha tuvo gran impacto, ya que incluso hubo muestras de apoyo de todas las universidades públicas y privadas del país, así como también de civiles y organizaciones. El movimiento terminó por tomar más relevancia, pues además de lo que aconteció por el descontento de la desaparición de los normalistas, también se cruzó el día 2 de octubre, en el que se conmemora la matanza de los estudiantes de 1968 por parte del gobierno. Al final, el gobierno dio marcha atrás en sus movimientos en cuanto al Politécnico, aunque no cumplieron todos los puntos del pliego petitorio entregado por los estudiantes, y en el año 2016 ya se contaban con 28 renuncias de directores y administrativos del Politécnico. Sin embargo, los ataques porriles comandados por las mismas instituciones y el mismo Politécnico no cesaron, llegando incluso al paro de vocacionales. Ya llegados a este punto, la prensa hablaba de otros tipos de presión que ejercía la institución en los organizadores del movimiento, entre los que se encontraban procedimientos legales e incluso la desaparición de algunos de ellos. Hoy en día permanece el descontento por el incumplimiento de estos puntos y otras problemáticas nuevas que están surgiendo.
El nombre de este caso hace referencia a una situación que ocurrió en 2019, cuando una alumna de la institución acusó formalmente a un profesor de haberla atacado sexualmente, por lo que, después de peritajes y pruebas realizadas, se llegó a la conclusión de que el hecho efectivamente había ocurrido, por lo que la SEP y la Secretaría de la Función Pública destituyeron al ahora exprofesor, que hoy se encuentra tras las rejas. Acerca de este caso, si bien pregunté a algunos alumnos de la institución, realmente ninguno pudo proporcionarme información, así que si te encuentras viendo este video y eres del SCOM, te agradecería nos contaras la información que tienes acerca de este caso en la caja de comentarios. Debido a la amplia y entramada estructura de Zacatenco, algunos alumnos y visitantes argumentan acerca de lugares, aulas e incluso pasillos subterráneos que están ocultos. Si bien, como en toda institución, hay lugares que están cerrados al público general y se requiere de un acceso restringido o limitado, cabe la posibilidad de que esto sea cierto debido a los posibles restos de ciudades antiguas, que recordemos que muchas estructuras fueron destruidas por los españoles durante su periodo de ocupación, además de que sobre las mismas fue construida la Ciudad de México. Esto sumado al paso de tiempo y la naturaleza, lo que podría dar lugar a probables sitios no descubiertos. Sin embargo, esto de momento seguirá continuando como una incógnita sin resolución. La teoría sobre la que se basa el nombre de este caso, si bien me parece bastante rebuscada, tiene una lógica un tanto extraña, pues toma en cuenta modificaciones y creación de nuevas carreras dentro de la currícula del Politécnico para, según las autoridades, hacerle frente a las nuevas demandas de profesionistas y adaptar a los egresados a la educación 4.0 y el trabajo digital. Sin embargo, la teoría afirma que de hecho esta modificación fue realizada por parte del gobierno de los Estados Unidos al de México, para que, así fuera, que el gobierno de México invirtiera y desarrollara a gente que después Estados Unidos contrataría con sueldos más bajos de los que le da a su población, pero con una mejor capacidad de trabajo. Pensándolo detenidamente, aparece el cuestionamiento de por qué una institución que económicamente depende del Estado desarrolla profesionistas para trabajar en un mundo digital cuando el mismo país no tiene ni las herramientas ni la infraestructura para este mismo trabajo. En fin, déjame tus opiniones en la caja de comentarios. ¿Es una teoría muy rebuscada o una posible verdad? Un rumor que corre por generaciones entre la comunidad de Esime Azcapotzalco es aquella que indica que los gatos que habitan la unidad educativa en realidad son nahuales. Para aquellos que desconozcan el término, un nahual es una persona que ha dominado las artes mágicas y de transformación, lo cual lo hace convertirse en un animal a voluntad. Este mito es de orígenes prehispánicos y está ampliamente extendido por los estados de la República Mexicana. Aportando algo más a este caso, navegando por internet y algunas redes sociales me he llegado a topar con algunos relatos de veladores que aseguran ver cómo estos gatos se convierten en seres humanos en las noches y que de hecho es más común de lo que creemos. Nuevamente, tú tienes la última palabra. Nos remontamos nuevamente al suceso que marcó el año de 1968, en el que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz dio la orden al ejército de atacar a una movilización estudiantil que dejó miles de muertos y desaparecidos. Según este caso, algunos de los documentos de la movilización se encuentran en un compendio de archivo al que solo el director general tiene acceso. Sin embargo, debemos recordar que el gobierno de esas épocas era celoso con la información y altamente competente para ocultar sucesos y masacres, por lo que, al pensar en todas las pruebas y personas que desaparecieron, la realidad es que estos documentos se encuentran realmente en el Archivo General de la Nación, resguardados en cámaras restringidas a las que no es fácil entrar. El caso del aborto en la Vocacional 12 fue un caso poco documentado y aislado de un feto que fue encontrado en los baños de mujeres de las instalaciones. Sin embargo, las versiones difieren de si fue encontrado en el bote de basura o dentro de un excusado.
Nuevamente, para explicar este caso requerimos de un poco de contexto. En el sexenio cardenista, México transitaba una serie de cambios estructurales radicales, pues el país aún lidiaba con los estragos de la Guerra de Revolución, un periodo de inestabilidad política y reformas que no terminaban de asentarse. Fue entonces que el general Lázaro Cárdenas del Río, exministro de Marina y Guerra, toma el poder como presidente bajo ideales similares a los que sostenía el socialismo ruso. Por lo mismo, impulsó cambios de administración y explotación y cuidado de los recursos naturales del suelo mexicano, llegando a uno de los más grandes logros, la expropiación petrolera. En el contexto de la época tenemos dos empresas cuyos países estaban involucrados en la Segunda Guerra Mundial y que además desde que iniciaron sus operaciones en 1900 ya habían causado estragos como el incendio de 8 semanas del Pozo de Dos Bocas, los derrames petroleros y la sobreexplotación del suelo. Esto sin que México viera un solo peso por esta explotación, por lo que Lázaro Cárdenas optó por expropiar, es decir, quitarles el derecho de explotación de los recursos a las empresas británica y estadounidense, lo cual termina por hacer que ambos países no quieran invertir en México, e incluso iniciando disputas por ello, lo cual generó un distanciamiento por parte de los demás países, quienes no querían quedar mal con los angloparlantes y por tanto no compraban el nuevo petróleo mexicano. Eso no detuvo la administración cardenista, quien encontró un socio comercial importante, el cual era un empresario que refinaba el petróleo que México le vendía en otros países y que posteriormente lo vendía a las potencias del eje, es decir, a Alemania, Italia y ocasionalmente a Japón. La creación de nuevas instituciones y el avance de México requería de financiamiento, el cual en esos momentos venía del petróleo que México le estaba vendiendo al Tercer Reich, a través de un intermediario. Lo cual nos lleva al tema de este caso, ya que parte de la fundación del Politécnico que inauguró Lázaro Cárdenas fue financiada por el dinero que venía técnicamente de la Alemania nazi. Anteriormente, por los años 50, el Instituto Politécnico Nacional y otras universidades tenían anexos a algunos edificios que fungían como dormitorios. En estos, los alumnos de provincia podían quedarse en una modalidad parecida a un internado, esto en el casco de Santo Tomás. En junio de 1971, alumnos de la UNAM y el Poli se encontraban en las inmediaciones del metro normal de la línea 2 con la idea de hacer un contingente de manifestación en apoyo a la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual estaba atravesando reformas y la posible pérdida de su autonomía. La idea era marchar del casco de Santo Tomás hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, cuando estos se encontraban sobre la Avenida de los Maestros, fueron atacados por un grupo llamado Los Halcones, un grupo de choque entrenados por la milicia de México y Estados Unidos, con armas catalogadas como carabinas 30 M2 calibre 45, con las cuales dispararon a los estudiantes desarmados. No siendo suficiente, los halcones tomaron también los hospitales cercanos al lugar, amenazando a médicos y enfermeras de no atender a los estudiantes heridos, esto con la finalidad de dejarlos morir, por lo que algunos de los estudiantes prefirieron pasar sus últimos momentos dentro de los edificios de internado. Este incidente en la historia de México es conocido como la matanza del Jueves de Corpus o el Halconazo. Según este caso, en los pasillos de las unidades del casco de Santo Tomás pueden escucharse lamentos y gritos de aquellos alumnos fallecidos en el Halconazo. La Escuela Superior de Física y Matemáticas ha incursionado, así como otras escuelas superiores, en la investigación y experimentación, por lo que no es de extrañar que, siendo una escuela de física y matemáticas, pues que cuenten con una versión modificada de un reactor que sirve precisamente para investigación. Como hemos visto en diversas ocasiones, ya sea por negligencia o con dolo, los profesores han llegado a afectar a los alumnos de forma general o bien específica, pero algo que ha ocurrido en algunas ocasiones es la inatención o falta de soluciones a los problemas que se presentan, siendo así que algunos profesores que llegan a tener problemas e incluso denuncias de acoso son solo movidos de plantel en caso de estar en una vocacional o cambiados de puesto y sede en caso de estar en una escuela superior. Aunque en el caso de la Escuela Superior de Medicina las sanciones brillan por su ausencia y más si hablamos de algún profesor que sea parte de la academia de una materia específica.
La antigua Vocacional 7, antes llamada Escuela Preparatoria Piloto Cuauhtémoc, que en los años 60 se ubicaba en Tlatelolco, tuvo una gran importancia en los días previos y posteriores a la matanza del 68. Si bien la información ha sido celosamente guardada aún hoy en día por las autoridades mexicanas, hay medios independientes que se dedican a esclarecer algunos de los hechos de la historia. En el blog Reversos existe una entrada con detalles de lo acontecido con la anterior Vocacional 7, que curiosamente solo un medio serio como La Jornada ha contado, aunque de forma muy superficial. Según la información encontrada, se habla de la importancia de la vocacional en los movimientos estudiantiles, ya que este inmueble presenció los hechos de barbarie que después conducirían a la matanza de estudiantes, siendo que semanas antes sufrió 3 atentados con armas de fuego e incluso armamento de guerra por parte del ejército mexicano, todo con tal de acallar la voz de los estudiantes. Al ser entonces un sitio estratégico, las Fuerzas Armadas tomaron el recinto en más de una ocasión hasta que, el 2 de octubre de 1968, la prisa del gobierno por ocultar los cuerpos y las evidencias de aquel evento les hizo seleccionar la Vocacional 7 como un lugar idóneo para la fosa común por su cercanía a la Plaza de las Tres Culturas. Los años pasaron y la vocacional había sido movida del lugar para dar paso a lo que ahora sería el Hospital 27 del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta que en 1981 los trabajadores a cargo de la arquitecta Rosa María Alvarado Martínez, quienes se encontraban realizando trabajos de ampliación en uno de los comedores, encontraron algo extraño. El hallazgo correspondía a una losa de concreto que en principio no debía estar ahí. Cuando ésta fue retirada, según cuenta la crónica, lo que hallaron fueron restos humanos, balas y casquillos, por lo que al dar aviso a sus jefes, unos trabajadores de la delegación los hostigaron para hacerlos desistir de su intención de informar a autoridades distritales. Acerca de este caso, te dejaré en la descripción de este video un artículo con la información de El Excelsior, ya que quienes vivimos en México sabemos que abordar estos temas te genera una visita inmediata y sin escalas a conocer a Kurt Cobain. La historia del casco de Santo Tomás nos muestra que el lugar ha sufrido modificaciones radicales. Los datos a tomar en cuenta son los siguientes. El casco de Santo Tomás era anteriormente una extensión de los dominios de diversas culturas prehispánicas a lo largo del tiempo, siendo que uno de los primeros registros datan de 1381, año en el que el güey tlatoani Chimalpopoca solicita a Tezosomoc el permiso para construir en sus tierras un acueducto que le permitiera llevar el agua de lo que hoy es Santa Fe y Chapultepec hasta el centro o las inmediaciones de la ciudad de Tenochtitlán. El trazo no es del todo preciso, pero se cree que entraba al casco de Santo Tomás en alguna parte de la calzada de Tacuba. Este primer acueducto fue destruido ya que tenía errores en su construcción. Luego, los habitantes de Tenochtitlán en 1441 consultaron a Nezahualcóyotl, el güey tlatoani de Texcoco. Preguntaron acerca de la forma de hacer un nuevo acueducto que resolviera los problemas del anterior, ya que los texcocanos tenían buenos conocimientos en ingeniería y arquitectura, por lo que Nezahualcóyotl diseñó el nuevo acueducto con partes subterráneas y otras que pasaban de forma elevada. En este caso, en el tramo del casco de Santo Tomás sería subterráneo. Posteriormente, después de la conquista, Hernán Cortés, quien dio nombre a los terrenos como Huerta de Santo Tomás, ya que él era creyente de este, mandó a erigir una capilla y un hospital para enfermos de lepra conocido como Hospital de San Lázaro. Después de años, el hospital, capilla y acueducto fueron derrumbados por Nuño de Guzmán para hacer ahí una casa de campo. Entonces, volviendo al tema, lo que se cree que hoy en día podría ser un pasadizo secreto que conecte todo el casco de Santo Tomás, realmente podrían ser los vestigios del primer o segundo acueducto e incluso consideramos parte de la estructura del antiguo Hospital de San Lázaro. Como ya hemos visto antes, algunos lugares, según los relatos, habrían sido escogidos para el ocultamiento de las evidencias y cuerpos de la masacre del 68, siendo así entonces que según el tema de este iceberg, otro de los lugares elegidos por el gobierno sería la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de la Unidad Santo Tomás.
Si bien no hay información que nos indique a ciencia cierta los hechos, al menos hoy en día sabemos que muchos estudiantes murieron dentro de esa escuela. Esto cuando fue tomada como refugio por los estudiantes el 23 de septiembre de 1968, en donde los soldados con torretas, y en algunos relatos se habla incluso de tanques, entraron a las instalaciones para matar con saña a los alumnos cuyos cuerpos no fueron encontrados. Después de la forma en cómo se trató el caso de Marichuy y el de otras alumnas de la institución, algunos han llegado a pensar en que el proteccionismo que ofrece el Politécnico hacia quienes cometen delitos contra mujeres obedece a una posible organización delictiva e inescrupulosa conformada por internos y alumnos de la misma institución, siendo que las mismas escuelas cuentan con sus grupos porriles apoyados por la misma administración. A algunos no les resulta tan descabellado pensar que este tema del iceberg podría ser real. Bien, aquí vamos a especular un poco, ya que aún en mis épocas de estudiante se corría el rumor acerca de encuentros sexuales públicos cuando las escuelas se iban a paro, siendo uno de los más sonados las orgías en los auditorios de las escuelas. Debido a mi experiencia en las escuelas superiores, al menos yo podría constatar la veracidad de este punto, pero en otras circunstancias. Si bien en este canal no somos expertos en leyes, se cuentan que existen algunos puntos dentro de la conformación legal del Politécnico que no permiten que éste pueda llevar a cabo su autonomía, además de que la escuela funciona bien como tapadera del Estado en sus casos de desvío y corrupción.